escondida está mi vida en Él. Muy segura mi vida en Dios está muy bien. El diablo no lo puede tocar, el diablo no lo puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios. Porque mi vida está escondida en Dios. El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios. Porque mi vida está escondida en Dios. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Les saludamos en el glorioso nombre de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Saludamos a nuestro hermano Rodrigo Vázquez, junto a su madre Janet Sabios. Dios les bendiga a cada uno de ellos en esta mañana de día viernes 7, si no me equivoco, 7 de julio. Amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes también, nuestros hermanos de Jesús, de Cristo. No sé si es alguna iglesia o algún hermano que se titula de esta manera. Si gusta, me escribe ahí para saber si es algún lugar determinado, amén, o es un hermano que se colocó ese nombre. Jesús es el Cristo. ¿Sí? Verdaderamente Jesús es el Cristo. Amén. No hay otro en el cual nosotros podamos encontrar salvación, no hay otro en el cual nosotros podamos encontrar la paz, el gozo, todo lo que nosotros necesitamos. El día de ayer estuvimos viendo el gozo, amén, fruto del Espíritu, el gozo del Espíritu. Tenemos que dar a entender, bueno, en este capítulo 5 nos hemos detenido aquí para analizar el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, amén. ¿Por qué el fruto? Porque el Espíritu es uno y los frutos son del Espíritu. Claramente dice aquí, hermano, más el fruto del Espíritu. Y está con eh, E mayúscula. Está con E mayúscula. ¿Ya? Entonces podemos entender que se refiere al Espíritu Santo. O sea, ahí podemos ver claramente que es el fruto del Espíritu Santo, valga la redundancia, que está ahora, ¿dónde? En nosotros. Entonces, toda esta mención que hace Pablo con respecto al fruto, ¿verdad? Amor, paz, gozo, benignidad, mansedumbre. Me espera un poquito, hermano. No activo la alarma de este celular. ¿También? Entonces, perdón. De esa manera tenemos que analizar lo que Pablo nos está enseñando por medio de su espíritu. Por ejemplo, cuando dice que toda la palabra es inspirada por Dios, estamos hablando que de Génesis a Apocalipsis hay una inspiración divina, pero ¿en qué sentido? Todos los relatos, ¿verdad? Amén. Bien, hermano Miguel, Dios le bendiga. Ese es el nombre de nuestro pastor, el pastor de pastores. Amén. Dios le bendiga, hermano Miguel. Entonces, hermanos amados, lo mismo sucede acá. El fruto del Espíritu Santo es primeramente amor, gozo, paz. Vamos a quedarnos ahí
vamos a analizar un poco, hermanos amados, lo que es la paz. Porque muchos hermanos amados asocian la paz humana con esta paz que el Espíritu Santo da. Ayer, ¿cierto? Hablamos que el fruto, el gozo del Espíritu. Hoy día podemos decir la paz del Espíritu. Entonces, eh, esta paz no tiene explicación humana. Tal vez si lo analizamos humanamente, para muchos resultaría ilógico. Por ejemplo, un caso, cuando Cristo es juzgado, ¿verdad? Dice el libro de Isaías que Él no abrió su boca, que como cordero Él fue llevado al matadero, ¿verdad? Esa paz que refleja Jesús, ¿verdad? Es de esa paz de la que hablamos, porque cualquiera, humanamente hablando, ¿verdad? Se hubiera defendido. Mas Él se defiende, por ejemplo, cuando el sacerdote, cuando está frente al sumo sacerdote y le dice que casi Él era el Cristo, Él le dice, tú lo has dicho. No, dice, no lo comentó, perdió los estribos, ni se exasperó, ¿verdad? Dios bendiga a nuestro hermano Claudio Saavedra. Esa paz que refleja Cristo no tiene una explicación humana, no la tiene. El ser humano carece de esa paz. El hombre natural, hoy día, hermanos amados, carece de esa paz. No la tiene. Sin embargo, aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo, sí gozamos de Argentina, Dios le bendiga. Amén. Gracias, un abrazo, hermano Miguel, Dios le bendiga. Sin embargo, nosotros podemos decir con pleno gozo que tenemos esta paz, pero que debemos cultivarla. Cuando nosotros decimos haber sido sellados con el Espíritu Santo y haber sido llenos del Espíritu Santo, este fruto debe estar en nosotros, pero debemos cultivarlo para que este fruto, ya sea el amor, el gozo y la paz, hasta donde vamos, hay más, ¿verdad? Se refleje. Por eso que decía días atrás que si usted quiere ver dónde está el fruto del Espíritu, vaya a la lectura del libro de Lucas, Mateo, Marcos y Juan y vea la figura de Cristo. Vea al Cristo. Amén. Al Mesías, al ungido, a Jesús. Amén. Vea cómo Él actúa. Y ahí se refleja el fruto del Espíritu. Por eso que va netamente ligado. Netamente ligado. Sí, hablamos del amor, hermano Miguel, el primer día, ¿verdad? Hablamos lo que significa realmente el amor. Si yo no amo a mi hermano, nunca he conocido a Dios, y es una gran verdad. Y si lo aborrezco, soy un homicida. Y es por eso que hemos estado analizando, ¿verdad?, el fruto del Espíritu paso a paso, punto a punto. Porque a veces se enseña en parte del fruto, pero no sabemos ni la raíz, ni lo que debemos hacer con el Espíritu Santo en nosotros. No sabemos, porque pensamos a veces, hermanos amados, que la paz, por ejemplo, es cuando usted no tiene problema. Para muchos la paz es la, hermanos amados, la falta de conflictos. Pero nosotros vivimos en un conflicto continuo. Por ejemplo, Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. O sea, ya ahí no tenemos paz. Cuando estamos hablando de una lucha, ya no tenemos paz, no tenemos descanso.
de acuerdo a un término, a una terminología humana. Mire, al principio todo estaba en paz, antes del pecado. Todo, todo estaba en paz. Ahí estaba la paz. Pero luego del pecado todo cambió. El hombre perdió su paz con Dios, su paz con los demás, la paz interior y la paz exterior. Todo se perdió. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, así como hemos afirmado que el fruto del Espíritu está ligado en uno, ¿verdad? También el pecado produjo todo el daño que hoy día podemos ver en la humanidad, en el hombre, en la bestia, en el animal, en todo. Todo el pecado dañó, hermanos amados, la creación de Dios. ¿Mm? A Adán se le dijo, maldita será la tierra por tu causa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Adán incurrió en el pecado, transgredió la voluntad de Dios. Y eso trajo, hermanos, el mal. Por eso que antes del pecado había paz, pero después del pecado se acabó la paz. De partida, el hombre se enemistó con Dios porque desobedeció. Fue desalojado del huerto. Entonces, tenemos que entender, por eso que el apóstol cuando escribe en el Espíritu de Dios, hace mención primero de las obras de la carne, que se contraponen con la del Espíritu. En Romanos 9, en Romanos 5:1, vamos a examinar un poquito esta parte. Dice, justificados pues por la fe, escuche bien, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por medio del Señor Jesucristo. Justificados por la fe. Tenemos ahora qué cosa? Paz. Por medio del Señor Jesucristo. Pablo dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos. ¿Mm? Ahora, hermano, ¿por qué es necesario el Espíritu Santo? Bien lo que hemos venido diciendo. Muchos piensan que el Espíritu Santo es mucho ruido, mucha devoción, mucha, hermanos amados, a veces exaltación hacia Dios. El Espíritu Santo es Cristo en nosotros. Y es Él el que impulsa las obras en nosotros. Por eso es importante, porque recuerde que el hombre natural no puede hacer la voluntad de Dios. No puede. Así lo dice la Escritura. Nosotros humanamente no podemos hacer la voluntad de Dios. Es Dios mismo que nos impulsa a poner, como dice mi hermano, la palabra por obra. ¿Mm? Entonces, ¿es importante el Espíritu Santo en nosotros? Claro. Es el mismo Cristo en nosotros. Entonces, hermanos amados, paz con Dios es una quietud interna que no está relacionado con lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que expresa en Romano? Ahora tenemos paz para con Dios. Porque ciertamente, producto del pecado, usted y yo éramos enemigos de Dios. Entonces, por tanto, no había paz. Cuando el salmista dice, por ejemplo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Fíjese la expresión. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir. Escucha, no dice dormir, vivir confiado. Está hablando de una paz continua, constante. Y está hablando de una paz profunda, ¿no? Porque nosotros asociamos paz, por ejemplo, cuando yo no tengo problema económico, cuando no tengo un problema familiar,
cuando no tengo una enfermedad. Porque a veces decimos tener paz y cuando viene un dictamen médico se nos acabó la paz. Entonces, no es esa paz que el mundo lo puede ofrecer. Pablo en todas sus cartas, o la mayoría de sus cartas, escribe de esta manera: gracia y paz. Gracia y paz. Escuche bien, gracia y paz. Va ligada. O sea, si yo no tengo esta gracia, si yo no entiendo, hermanos amados, que yo soy salvo por medio de esta gracia, es imposible que tenga paz. Es imposible. Y es como no estar confiando en la palabra de Dios. Por eso es que aquí, tiempo atrás, cuando yo hablaba con respecto a la salvación en el libro romano, aquí no hay mano humana. Aquí nadie puede jactarse de sí mismo. Por eso es que Pablo dice que el que se gloríe, gloríese en el Señor. El que esté firme, mire que no caiga. O sea, aquí hay algo, hermanos amados, en la cual Dios, el mismo Dios, nos está ayudando. Él ayuda, como dice Pablo, por medio de su Espíritu Santo a nuestro espíritu. E inclusive aún en la oración, Dios nos está ayudando. Ahora, ¿cómo nos ayuda Dios a tener paz? Por medio de su Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu Santo. Como decía ayer, muchos piensan que cuando vamos al culto, ¿cierto? Y sentimos esa cosquillita rica y decimos: "Ay, la presencia de Dios estuvo con nosotros". Pero dice, estuvo. Si Dios mora permanentemente, la Escritura dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. O sea, hay alguna constancia. Entonces, ¿por qué se produce entonces la falta de paz en muchos creyentes? Porque no hay una convicción, no hay una seguridad en su salvación. Muchos todavía tienen el credo católico. Vamos a hacer obras para salvarnos. No, si la obra máxima la hizo el Señor. Él nos salvó. Nosotros no podemos salvarnos. ¿Mm? Él nos hizo y no nosotros mismos. ¿Está claro? ¿Está claro? Exactamente. Estaré con vosotros hasta el fin de los siglos. En el capítulo 14, bueno, dice: la dependencia y la llenura del Espíritu Santo trae ¿qué cosa? Paz. Eso es lo que nos provoca la paz. El problema es que nosotros, hermanos amados, no tenemos claro el concepto de la paz. En Romanos, escuche, mire, en Romanos 6, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Ve? Entonces, una persona que se ocupa de la vida espiritual, de la llenura del Espíritu Santo, de hacer valer lo que Cristo dijo: estaré con vosotros, ciertamente no va a tener, hermano, no va a tener falta de paz. Al contrario, va a ser un hombre de paz. ¿Por qué? Porque en su interior, el que habita en su interior, como él anda buscando, hermanos amados, porque él anda buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, muchos piensan que adorar a Dios en espíritu y en verdad es saltar, gritar y patalear. No, es adorar a Dios conforme a la palabra, hermanos amados. Y eso trae paz. Sí, seguro. Hermano, gracias por su apoyo, porque la fe es convicción de lo que no se ve correcto, pero a todo ligado, dije. No lo digo yo, la Escritura es clara: amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Todo este fruto, por algo que habla de un fruto. Y todo esto va ligado. No hay ninguno así que vaya como por ejemplo, como los dones, aunque parecieran, por ejemplo, los dones del Espíritu, aunque parecieran ser, son diferentes, claramente, son diferentes, pero ¿quién los da? El mismo Espíritu. Parece que nosotros tenemos un fundamento que es Jesús, y de ahí emanan todo, todo. Amén. Ahora, ¿por qué estamos aparcelando en cierto modo, pero llegamos a converger que todo es uno? Porque Dios es uno. Amén. Entonces, hermanos amados, dice claramente: porque el ocuparse de la carne es muerte,
Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Nosotros debemos vivir una vida plena en el Señor. Debemos crecer. La iglesia debe tener un crecimiento en cuanto al concepto del Espíritu Santo. Porque muchos hicieron una doctrina, por ejemplo, de la lengua. Por ejemplo. La doctrina de la lengua. No, la lengua es parte de la doctrina. Es parte de la doctrina. No es la doctrina, no es solamente la doctrina. Y ahí se equivocan, ahí erran. Y hacen errar a muchos. Muchos predicadores, muchos enseñadores hacen estas cosas y las enseñan. Entonces el pueblo se confunde. Amén. Entonces, hermano, la mente puesta en la carne, ¿qué es lo que hace cuando usted se preocupa, se ocupa de la carne? Aflora el yo, aflora la vanidad, el ego, lo que pasa hoy día con muchos. Son ellos, no hay nadie más. La doctrina, por ejemplo, de los nicolaitas, que está inserta hoy día en la iglesia. Estos hombres que se creen hermanos dueños de la verdad, estos hombres que oprimen al pueblo, que subyugan al pueblo a ellos, ni siquiera a Dios, a ellos. Ahí, hombres, por eso que Pablo habla de hombres carnales, hombres reprobos, hombres que viven pensando en la carne. Pero cuando nos llenamos de su espíritu, cuando, hermanos, nos ocupamos del espíritu, de que nuestra vida, hermanos, vaya siendo llena. Fíjese que por ahí tiene la expresión, cuando, por ejemplo, cuando los discípulos fueron golpeados, ¿verdad? Y después oró toda la iglesia, y dice que el lugar que estaba tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es necesaria la llenura, sí, pues. Es necesario que cada día nosotros tengamos en nuestra oración pedirle al Señor que nos llene con su Espíritu Santo. ¿Mm? Y ahí es donde voy nuevamente, hermanos amados, a esta doctrina que se hizo de la lengua. Entonces, el hermano habla, bla, 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 y dice, fue lleno del Espíritu Santo. Pero su vida continúa igual. Entonces hay que enseñarle al pueblo qué es lo que significa la llenura del Espíritu Santo y que hay que dar fruto. Ya vamos finalizando. Filipenses 4:7 dice la palabra del Señor, hermanos amados, de esta manera, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿La paz de quién? De Dios. Por eso que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. San Juan 14, la conversación, cómo empieza el capítulo 14, donde Jesús se revela como el Dios verdadero. Por eso que si usted va siguiendo la secuencia, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Gracias a los hermanos que están aportando ahí. Sí, de verdaderamente hoy se canta más. El Señor Jesús no mandó a cantar, sino a predicar su palabra. Exactamente. La gente no se convierte con los cánticos. Mire cómo comienza el capítulo 14. Nosotros que por misericordia hemos recibido esta revelación, ¿cierto? Del nombre y de la manifestación de Dios. Podemos entender. Por eso que no se turbe vuestro corazón. Entonces, cuando hay turbación, hermanos amados, no hay paz. No hay paz. Los discípulos, hermanos amados, Cristo les advierte antes de lo que va a venir. Él va a ser apresado. Se lo advirtió varias veces, 2 o 3 veces creo que fue, que Jesús le dijo lo que le iban a hacer. Incluso una de esas oportunidades, Pedro le dijo, Señor, tente lástima, no vayas a Jerusalén. Míralo, lo que te van a hacer. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Entonces, Jesús les advierte y se revela a ellos
como el único Dios verdadero. ¿Para qué? Para que ellos concibieran qué cosa. Paz. Por eso que Pablo dice, yo sé a quién he creído. Cuando uno conoce a Dios, o más bien, como dice Pablo, siendo conocido por Dios, esto trae al corazón qué cosa. Paz, paz, gozo, benignidad, mansedumbre, el fruto del Espíritu. Pero como dije al principio, estamos analizando uno a uno. ¿Mm? Entonces, este es el Señor en esa noche que iba a ser entregado, le conversa esto a los discípulos. Felipe me dice, muéstranos al Padre y nos basta, Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros. No me habéis conocido, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero ellos aún todavía no entendían. El apresamiento de Cristo provocó la estampida de ellos, huyeron. La cobardía, ¿m? Provocó la cobardía en ellos. ¿Por qué? Porque aún el Espíritu Santo no estaba en ellos. Estaba con ellos, pero no estaba en ellos. Entonces, por eso que, y perdóneme hermano, yo discrepo mucho cuando alguien me dice, esta persona tiene el Espíritu Santo porque habló en lengua. El Espíritu Santo se deja ver por los frutos. Amén. Por el fruto. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, hermano, el tener el Espíritu de Dios en nosotros tiene que hacernos, hermanos amados, cultivar el fruto para que se refleje Cristo hacia afuera, hacia el exterior. ¿Mm? Sí, ciertamente. En la manifestación, hijo, Dios nos ha hablado, como dice el libro de a los hebreos. Atrás les habló por medio de los profetas. Ahora en los postreros tiempos ha hablado por su Hijo. Ahora, el que nos hable el mismo Dios, hermano, a través de su palabra, ¿qué nos provoca? No te dejaré ni te desampararé. Estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido dar el reino del cielo. ¿Qué provoca eso en nosotros? Una paz interna, una paz profunda, porque estamos viendo la paz. Eso es lo que estamos analizando. La paz. Esos que muchos dicen tener, pero le chocaron el auto y se le acabó la paz. Le bajaron el sueldo y se le acabó la paz. ¿Mm? Viene una situación y se acabó la paz. No fue así con el Señor. El Señor mantuvo la paz. Siempre. Por eso que la paz no es, hermano, lo que muchas veces pensamos, que de acuerdo a una situación nosotros tenemos paz. No. La paz debe mantenerse siempre, porque si el Espíritu Santo mora en nosotros, ese fruto debe permanecer. Hay contienda entre hermanos. ¿Y quién nos dice eso? ¿Hemos entendido el mensaje? ¿Estaremos dejando que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros? Hay hermanos que tienen rivalidades. Hay hermanos que se pelean. Y a veces están en el mismo lugar. Uno acá y otro acá. Y los dos levantando las manos. Y la Escritura dice levantar manos sin ira y sin contienda. Manos santas. No son capaces de cruzar y reconciliarse. ¿Qué es lo que es la paz? ¿Es de acuerdo a las circunstancias? ¿O es algo que permanece? ¿Cómo tenemos paz? ¿Aquí? ¿Por quién tenemos paz? Por medio de Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Perdón, mi paz os dejo, la paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Que Dios le bendiga, hermanos amados. Gracias, hermano Miguel. Jesús es el príncipe de paz. Exactamente. No hay otro. Amén. Si usted tiene a Jesús, debe cultivar, hermano amado, la paz que está ahí en él. Dios le bendiga. Nos vemos. Con la ayuda del Señor.
buscar la paz, seguir la paz. Amén. Seguir la paz. Esa paz que hay en tu corazón, hermano. Dios te bendiga. Muchas, muchas bendiciones. Será hasta mañana. Valiosas cosas tú me has dado, que no